Muy buenas noches. Iniciamos con Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor en Bogotá, Colombia. Estamos haciendo un estudio, un repaso de esta aventura de la historia del cristianismo. Nos acompaña, como cada lunes, el profesor Joel Sarman, que nos está enseñando, guiando en este recorrido. Entonces seguimos, hermano, con el siglo V, que hace 8 días se habló del siglo V y empezamos con algunas herejías cristológicas, ¿no? Vimos el apolinarismo y habíamos quedado en que íbamos a hacer introducción al nestorianismo, ¿verdad? Sí, ese es el plan. Entonces, hermanos, amigos, cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, pueden hacerlo por WhatsApp o por el chat de la iglesia con toda confianza. Joel, muchas gracias. Entonces, adelante. Ok. Entonces, estábamos diciendo que en el V siglo se hizo un concilio en Calcedonia y se formuló ahí un credo, el credo de Calcedonia. Y este credo tiene mucha terminología técnica. Y lo hace porque después de las controversias trinitarias del IV siglo, lo que siguieron fueron unas controversias sobre la persona y las naturalezas de Cristo y cómo se relacionan. Entonces vimos el apolinarianismo que dice que Cristo no tuvo una mente humana, negó que Cristo era 100% humano y hablamos un poco de eso, por qué está mal. Hoy queremos, como ya hemos dicho, ver el error que enseñó un hombre que se llamó Nestorio, o que se ascribe a Nestorio. Hay algunos que dudan que es lo que él enseñó, porque fue una situación muy pesada políticamente, muy influida por la política del tiempo, y a veces se cree que pues le atribuyeron a Nestorio lo que él quizás no llegó a decir. Sin embargo, en la historia, la herejía asociada a él se conoce como el nestorianismo. Nestorio vivió del 386 hasta el 450, la mitad del siglo V, y él fue un obispo muy importante, fue el pastor principal en Constantinopla, la capital del imperio. Entonces tuvo alto puesto en el cristianismo de su día. No estamos seguros si él mismo creyó lo que llamamos el nestorianismo, vuelvo a decir, pero se le atribuye. Entonces, el nestorianismo, ¿qué afirma? El nestorianismo afirma dos naturalezas en Cristo, que Cristo es 100% Dios y 100% hombre, y esto está bien, no hay nada malo con afirmar eso. Lo que no afirma el nestorianismo es nunca afirma que haya una unión personal, una persona. ¿Por qué niega eso? ¿Por qué se le atribuye esto al nestorianismo? ¿Cómo se les dio a ellos por decir, pues por faltar en afirmar la unión personal? En estos días estaban hablando de la madre de Jesús, de María, y estaban diciendo que ella era Theotokos. La palabra Theotokos es una palabra griega que usaban porque todos hablaban griego en ese tiempo, y une las palabras teos, que quiere decir Dios, con la palabra tokos, la que llevó en sí, ¿sí? La que llevó en sí a Dios para dar a luz, la que llevó en sí para dar a luz a Dios. Es parecido a decir la madre de Dios. Nestorio parece reaccionó a esto en forma muy fuerte. No quiso afirmar que María fuese Theotokos. A él le parecía algo malo decir esto. ¿Por qué se afirma? ¿Por qué lo afirmaban los cristianos y por qué lo debemos afirmar nosotros todavía? Pues, si el Hijo de María es Dios, entonces en algún sentido ella es la Madre de Dios. Esto no quiere decir que ella es la originadora, que Dios origina de María. No, eso no es lo que quiere decir. Pero ella es aquella cuyo hijo, cuando nació, fue y lo sigue siendo 100% Dios. Y en ese sentido, ella es la madre de un hijo
que es Dios. ¿Sí? Es una forma de afirmar la unión de las naturalezas de Cristo, es decir que María es Theotokos. Tienes que admitirlo, por más que no te guste. A mucha gente no le gusta hablar así. Sí, les da cosa, teológicamente hablando les da cosa. A mí no me molesta, pero hay mucha gente que habla así, no les gusta hablar así. Pero tienes que admitirlo, aunque no te guste, porque Jesucristo desde su concepción unió su naturaleza divina a una naturaleza humana. ¿Sí? Y tomó su naturaleza humana de esta mujer. Ella fue su mamá. Entonces, perdón. Entonces, digamos que aquí en Colombia, nuestra cultura católica, es muy frecuente que entre los medios evangélicos, cuando se habla acerca del hijo de María, entonces entre el medio evangélico se corrige bastante diciéndole a las personas, María no es la mamá de Dios, no es la madre de Dios, es la madre de Jesús. Como tratando de hacer distinción diciendo, no es de la mamá de Dios Padre, sino la mamá de Jesús encarnado, hombre, hecho hombre. Sí, sí. Esa es la distinción que se trata de hacer, porque dentro de la Iglesia Católica, el decir cuando se habla de María, sí dicen constantemente la mamá de Dios. Entonces, decir la mamá de Dios no es del todo mal dicho. ¿Es lo que estamos entendiendo? Sí, exacto. O sea, de hecho, teológicamente lo tenemos que admitir. Y aunque lo digan los católicos y la gente quizás no siempre lo entienda, los católicos también lo dicen bien, porque ellos no quieren decir, o sea, en su teología, en los eruditos que escriben y piensan sobre esta cosa, ellos no quieren decir que María originó a Dios. Muy bien, muy bien. Cuando estamos diciendo que es mamá, no está diciendo que originó. Lo que está diciendo es básicamente que, pues, sí, que fue como que fue mamá, pero no en el sentido de originaria, de que ella hizo, pues, que Dios nació con ella. Y ese es, digamos, a veces lo que el cristiano comprende o lo que entiende cuando alguien le dice que María es la mamá de Dios, y no es de esa manera tan allá, ¿verdad? Sí. Sí, tenemos que entender que es un concepto muy difícil, o sea, que Cristo en su persona, dos naturalezas, es extraordinario. Entonces van a haber situaciones en las que hablar de estas cosas pues va a presentar dificultades. Y esta es una de ellas. Tenemos que decir que porque su hijo es Dios, ella es en cierta forma la madre de Dios. Nunca queremos decir que ella originó la deidad de Cristo, pero por otro lado, pues fue 100% divino la persona que de ella nació. El nestorianismo surge por el impulso de negar eso, ¿sí? Y a veces el problema de decir, pues ella no es la madre de Dios el Padre, pero es la madre de Jesús, puede quizás darnos la idea que Jesús no es Dios, ¿verdad? O sea que estamos diciendo, eso tampoco lo queremos decir, pero ese es el problema de todo el lenguaje sobre este fenómeno, es difícil. Pero lo que estamos diciendo aquí es que el nestorianismo surgió porque él dijo, yo no voy a decir eso, yo no voy a decir cómo se unen entonces las dos naturalezas, y ahí está el problema que él encontró. Entonces, el nestorianismo es un impulso de negar la unión de las dos naturalezas. El resultado lo que habíamos hablado en la enseñanza anterior, la unión hipostática, ¿verdad? Sí. Eso es lo que niega el nestorianismo, la unión hipostática. Sí, la unión de la persona, la unión hipostática. No afirman, no es que no lo afirman, ¿sí? No tienen una forma de coordinar las dos naturalezas. Muy bien, gracias, hermano.
El resultado de esto es dejar que Cristo no solo tenga dos naturalezas, sino que también parece tener dos personas. Si no unes las naturalezas con una persona, pues ¿qué te queda? Si no afirmas una persona, son dos naturalezas con quién sabe qué tipo de unión. Y es como afirmar que tiene dos personas. Se puede decir que el nestorianismo es como decir que Cristo tiene dos naturalezas y dos personas. Qué pena con usted, hermano. ¿Podría repetir la última parte? Es que se nos fue el sonido por un momento. Lo agradeceríamos mucho. Creo que nuestros oyentes no escucharon el último minutico. El resultado de no afirmar la unión es dejar que Cristo no solo tenga dos naturalezas, sino que también parece tener dos personas. Si no unes las naturalezas con una persona, ¿qué te queda? Si no afirmas una persona, son dos naturalezas desunidas, y es como afirmar que tiene dos personas, que es efectivamente como podemos pensar del nestorianismo. Dos naturalezas con dos personas, sin unión. ¿Cuál es el problema entonces de esto? ¿Quién muere en la cruz? O más precisamente, ¿cuál muere en la cruz? Pues muere el hombre, porque Dios no puede morir. ¿Cómo puede morir? Pero ahí está el problema. ¿Cómo puede morir un hombre por la humanidad? Un hombre perfecto puede morir por otro hombre condenado, pero es solo un ser humano. Suple por otro, pero ¿cómo suple por muchos? La deidad de Cristo hace posible la redención porque en su persona es castigado como una persona, porque una persona, no un ser, se presenta ante la ley. En su persona puede absorber un castigo de muchos, siendo Dios, ¿sí? Y en su persona une las cosas necesarias para la redención. Puede morir como un hombre, 100% hombre, puede absorber el castigo de muchos, siendo un ser infinito. Entonces se condena el nestorianismo porque pone en peligro la redención. No ofrece explicación suficiente para apoyar nuestra fe. No dice suficiente de la unión de las naturalezas de Cristo, que no se deben separar. Por eso el credo de Calcedonia dice, no se separan. Quedan unidas en una persona que se presenta al juicio divino como mediador de un pueblo, y es capaz de sufrir y morir en su naturaleza humana, y es capaz de absorber el justo castigo de su pueblo. Entonces vemos que se condena el nestorianismo porque pone en peligro la redención. No ofrece explicación suficiente para apoyar la fe. Es decir, las naturalezas de Cristo no se pueden separar. Quedan unidas en una persona que se presenta al juicio divino como mediador de un pueblo, y es capaz de sufrir y morir en su naturaleza humana, y es capaz de absorber el justo castigo de su pueblo por virtud de su naturaleza divina. Y estas dos las une en la persona del Hijo Eterno. Vemos ahí el logro de la doctrina de la Trinidad también, que es un solo Dios, pero son tres personas. Y recordemos que el concepto de la persona no existía antes de que fue desarrollado por los cristianos en el IV siglo, y se muestra útil en resolver otros conflictos teológicos no previstos en los primeros siglos. No se puede hablar de la unión hipostática antes de que se determine qué es un hipóstasis, qué es una persona. Nestorio fue opuesto por Cirilo de Alejandría, que vivió de 378 al 444. Cirilo de Alejandría fue un gran teólogo. También fue un hombre de violencia. Creemos que permitió asesinar a una mujer filósofa en Alejandría, no él mismo, pero los monjes, que eran unos monjes duros que se lanzaban a hacer cosas violentas, mataron a esta mujer. Creemos que él pues estuvo atrás de eso, ¿sí? Pero sus escritos tienen muy buena teología. Es interesante eso que nos da la historia ahí con Cirilo de Alejandría. Parte del conflicto en todo esto fue una rivalidad entre Alejandría en el sur, en Egipto, y Antioquía en
Antioquía en Siria, de donde provenía Nestorio, que se asociaba con la poderosa ciudad de Constantinopla. Es la misma trayectoria de Crisóstomo. Él vino de Antioquía y se fue a Constantinopla. Nestorio igual, ¿sí? Y había una rivalidad entre los alejandrinos, los obispos alejandrinos en este momento, y los poderosos obispos de Constantinopla. Y el nestorianismo como error continuó. Se difundió hacia el oriente. Marco Polo, en sus viajes, describió iglesias nestorianas que él encontró en su día, cuando él, muchos siglos después, viajó por China y Mongolia. Entonces, hasta ahí el nestorianismo. Tenemos una pregunta desde el WhatsApp. Okay. ¿Quién representaría esa doctrina hoy día? Los nestorianos. Nadie más cree en eso. Si creen eso, todos les llaman nestorianos. Los últimos que quedaron, yo leí esto hace un rato, no me acuerdo bien. Leí que quedaban unos en la Segunda Guerra Mundial por ahí, en un lado de quizás de China o en Asia, en algún lugar, y los reubicaron en San Francisco. Los trajeron a los Estados Unidos. Si uno busca en internet, pues todavía existen quienes se llaman cristianos nestorianos, con su confesión nestoriana, que no afirma la unión, pero casi no hay. Es muy raro hoy. Sí fue muy fuerte por mucho tiempo en las iglesias sirias, y su influencia se difundió hasta China. Raúl nos hace otra pregunta desde el WhatsApp. Dice, ¿qué diferencia hay entre la doctrina del nestorianismo y la doctrina de los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová no... Los testigos de Jehová básicamente, digamos, el nestorianismo sí piensa o sí cree que Jesús es Dios, ¿verdad? La dificultad de ellos es el hecho de la separación de las personas. Pues no hay unión con una persona. Sí, es el punto ahí. Los testigos de Jehová no creen que Jesús sea Dios. No. Los testigos de Jehová es como el arrianismo. Sí, es más parecido al arrianismo. Sí, exacto. Yo creo que esa sería como una gran diferencia. O hay algo más ahí. Porque el nestorianismo no dice que Jesús no es Dios. El punto es... Es que cuando me hicieron esa pregunta, pues, no veo ningún punto realmente de comparación. Por eso estoy tratando de pensar qué es lo que me falta para entender ahí. Sí. Sí, seguramente el oyente está relacionando lo que Joel decía de las personas con el hecho de los testigos de Jehová que dicen que Jesús no es Dios. Entonces seguramente estaba tratando como de pensar y relacionar, pero no es como en este aspecto, es más con el arrianismo los que se pueden ver, ¿no? Sí. Listo, hermano, seguimos entonces. Bueno, entonces sigue otro hereje. Este se llamaba Eutiques y le dio su nombre al eutiquianismo. Él fue un monje en Constantinopla, vivió del 378 al 454. Entonces, más o menos un contemporáneo exacto de Nestorio. Bueno, no debo decir más o menos exacto, ¿verdad? Parece que ser muy, muy contemporáneo de Nestorio. Se opuso con celo. Eutiques se opuso con mucho celo al nestorianismo. ¿Sí? Él dijo, no, lo que dice el nestorianismo está mal, pero él lo llevó a un extremo y le podemos llamar un ultra ciriliano, recordando a Cirilo de Alejandría, que afirma la unión que Nestorio niega. Sí, lo hace bien, dice Dios, Cristo tiene dos naturalezas y las une en una persona, así lo dice Cirilo. El ultra cirilianismo de Eutiques dice, vamos a confundir las naturalezas porque no vamos a tener ninguna división de naturalezas, las vamos a unir y se confunden. Es decir,
El eutiquianismo hace que la naturaleza divina cambie la naturaleza humana y la influya y la haga una cosa distinta. Ya no es 100% humano. Es como afirmar una mezcla de las naturalezas. No se unen en la persona, sino que la idea ortodoxa es que se unen en una persona y permanecen distintas las naturalezas como esencias, pero él dice no, se mezclan. La naturaleza divina, de hecho, para él domina y exalta la naturaleza humana, haciendo que Cristo otra vez sea como un superhombre, ¿sí? Que es, me parece, esta herejía es la más común, yo creo. Tratando, digamos, de... No sé si estoy entendiendo bien. Digamos, Jesús es hombre. O sea, ahí no hay una encarnación, entonces. Sí hay una encarnación, pero la naturaleza divina influye sobre su humanidad, ¿sí? La exalta, la hace que él sea más, no solo que sea un humano, pero que le influye de tal manera más que humano, como un superhombre. Entonces no habrían dos naturalezas, hay solo una naturaleza, y esa naturaleza es la naturaleza divina que influye a la humanidad de Jesús. ¿Es algo así más o menos? O así. No se puede decir exactamente que no hay dos naturalezas. Sí hay dos naturalezas, pero no son dos naturalezas que permanecen 100% una divina, otra humana, sino la divina opera, sobrecoge, hace algo a la naturaleza humana para que ya Cristo es más que uno de nosotros. Sí, ya. Sí, como dice Joel, entonces como poniendo la situación del superhombre, ¿no? Entonces la naturaleza divina actúa tan fuertemente en Jesús hombre, en su naturaleza humana, tan fuertemente que lo hace diferente y especial al resto de la humanidad. Y es en ese sentido es que es, digamos, la unión que tiene Jesús hombre con la divinidad. Sí. La unión es tal que toma su naturaleza humana y la transforma. Y Él es capaz de cosas que nosotros no somos capaces de hacer en esa unión. O sea, no mantiene las distinciones suficientemente bien. Entonces, el hecho de que Jesús no haya pecado, en ese sentido no es porque no sea Dios, no es porque sea Dios, sino porque la influencia de la naturaleza divina le influyó tan fuertemente que no pecó. Exacto, sí. Vamos a hablar de eso, pero esa es la idea. Y a mí me parece que esa es una idea muy común. Una vez, durante la Santa Cena, yo, dando gracias por la copa, mencioné que la sangre de Cristo es sangre humana, no es sangre divina. Y me llegó a preguntar después una de las personas que cómo así. Pero, o sea, la divinidad de Cristo no debe influir su humanidad, ¿sí? Y Dios no tiene sangre. Pero la sangre de Cristo, que es sangre humana, pues, no es más que sangre humana, no es sangre divinizada o algo así. Sí, no tiene... Pero, o sea, la gente no piensa de esa y piensa, pues, debe ser mágica o algo. Sí, de hecho por eso en muchas denominaciones o doctrinas dicen sangre de Cristo cúbreme, como una especie de llamamiento o de protección o de oración. Sangre de Cristo cúbreme. Entonces dan la impresión de que como que la sangre rociada es una sangre divina que está todavía como vigente y entonces está rociada y entonces ya las cosas cambian, ¿no? Juan nos dice lo siguiente: según esta doctrina, la naturaleza divina absorbe la naturaleza humana. Se puede decir así. Yo creo que sí, eso es lo que hace, la absorbe, opera sobre ella para que sea más que humana. También Juan dice:
Pero, bueno, trata de llegar a una conclusión, decir, más no quiere decir que sean las dos naturalezas, sino una sola donde la divina es más poderosa. Bueno, no, eso no, porque Joel nos acaba de explicar de que no, de que son las dos naturalezas en sí, ¿sí? Sino que la que tiene preeminencia, o sea, no está como la unión hipostática, también aquí está afectada, ¿cierto? Sino que no es como lo creemos, 100% Dios sino y 100% hombre, eso es lo que creemos. Ellos no creen tal porcentaje, por decirlo de alguna manera, sino creen es la influencia divina un 70%, por decir algo, y el 30% la humana, porque la influencia divina toma pues el control de la humana, pero creen en las dos naturalezas, ¿no? Como nos explicaba Joel hace un momento, ¿sí? Hermano Joel, el hermano Arlington dice que no se pudo escuchar la respuesta. Entonces, el hermano Arlington había dicho, a Sproul no le gusta hablar del término 100% Dios y 100% humano, sino verdadero Dios y verdadero hombre. Y el hermano Joel respondió, está bien, bueno, que no lo haga. que no hay problema, dice el hermano. Entonces, siga, hermano, sigamos adelante entonces. Okay. El concepto de Eutiquio es el prototipo, sin llegar a ser el monofisismo. Todavía él tiene dos naturalezas. El monofisismo cree que Cristo en sí une las dos naturalezas en forma completa, dando solo una naturaleza y ya no más dos. Y el eutiquianismo no llega a afirmar eso, pero va en camino a ese rumbo. El eutiquianismo cree que la naturaleza divina domina y transforma la naturaleza humana de Cristo. ¿Cuál es el problema con el eutiquianismo? Es una vez más la de un Salvador que no padece en todo lo que padece un ser humano. Cristo en el eutiquianismo ya no es un segundo Adán, es un extraterrestre, es un Superman, es alguien que supera nuestras capacidades naturales. Esta incapacidad que tenemos, la incapacidad de hacer el bien, no es natural, ¿sí? Nosotros no desobedecemos a Dios porque somos humanos. Desobedecemos a Dios porque somos humanos caídos. Es una incapacidad moral. Podemos y debemos obedecer a Dios. El problema es que no queremos. Nuestra voluntad está mal. Pecado original. Cristo no tuvo una naturaleza caída. Sí tuvo una naturaleza humana que en todo pudo ser y fue obediente. El eutiquianismo, por consecuencia, desprecia la creación de Dios. Sí, dice que el Redentor no puede ser un humano, tiene que ser más que un humano. Y eso es despreciar la creación de Dios. Lleva consigo implicaciones que niegan el bien original que creó Dios, cuando Dios creó al hombre y dijo, esto está bueno. Y lo que hace Eutiquio está mal. La humanidad de Cristo afirma que Dios creó al ser humano bien y lo creó bien. Y nuestro problema no radica en que somos criaturas. Nuestro problema, como ya hemos dicho, radica en que somos criaturas caídas, rebeldes y enemigas de Dios. El escrito sobresaliente sobre el tema lo hizo el pastor de Roma de esos días, que se llamaba León. El Papa León, le dicen ahora, aunque en ese momento no era un papa, era un obispo. Él escribió le llaman el Tomo de León, el Tomo a Flavián, que fue el obispo de Constantinopla, que recibió este tomo tiene maravillosa teología sana, y es muy breve, muy corto, y no sé si fue bien influyente, pero fue uno de los escritos influyentes en ese tiempo. El problema es que lo escribió un hombre de Roma y los demás, los obispos, por estarse peleando entre sí en el este, siempre le hacían caso a la buena teología del obispo de Roma. ¿Hay una pregunta? No, hermano, por favor, continúe. Ok. Entonces ahí dejamos al eutiquianismo y nos dirigimos ahora a la última herejía de estos tiempos, herejía cristológica, que es la del no sé si se dice monofitismo o monofisismo. Creo que es monofisismo, ¿verdad?
El monofisismo es la herejía que niega que Cristo tenga dos naturalezas. ¿Sí? No, ya dicen, ya no tiene una naturaleza divina y otra humana. Él es una sola naturaleza. Es como una tercera naturaleza que él arma. Por el celo de afirmar la unión de la deidad a nuestra humanidad, el celo que tienen los monofisistas, es decir, es que hay una unión, los lleva a hacer que la unión sea natural, una unión de las naturalezas. Ellos en todo se oponen al nestorianismo, dicen todo lo opuesto. El nestorianismo no afirma una unión. El monofisismo dice, vamos a tener ninguna distinción. Y vemos entrar aquí también la política, que radicaba de Alejandría. Los alejandrinos se venían oponiendo al dominio de Antioquía en el imperio. Querían controlar quién era obispo en Constantinopla, la capital del imperio. Se volvieron opositores por años. En el monofisismo vemos entrar la política muy fuerte a la teología. Ya estaba ahí metida, pero los alejandrinos, de donde viene, que son la gente que afirma el monofisismo, ellos se venían oponiendo al dominio de Antioquía en el imperio. Digamos que el monofisismo entró en una situación política, ¿cierto? Sí. Entonces ellos fueron tanto influidos por sus enemigos que yo creo que los llevó a un extremo. Y eso nos puede pasar a cualquiera. A veces somos influidos negativamente por la gente que oponemos y tomamos una posición tan en contra de ellos que nos vamos al otro extremo, exageramos las cosas. A partir de la mitad del siglo, las iglesias de Egipto, Eritrea, Etiopía y algunas de Siria se opusieron al credo de Calcedonia, y estas son iglesias que hasta hoy preservan sus creencias monofisitas. Por ejemplo, las iglesias cópticas de Egipto, en donde los terroristas han estado estallando bombas en Alejandría de la actualidad. Esas iglesias de Egipto cópticas son iglesias monofisitas. Las iglesias de Etiopía también, que preservan una influencia semita, y también por consecuencia de su influencia semita, el idioma de Etiopía es semita, y eso se relaciona obviamente con el hebreo. Tienen mucha influencia del Antiguo Testamento, por eso, que ellos hasta en Etiopía dicen que en una iglesia tienen el arca del pacto todavía, según ellos. Ellos también son monofisitas. Y se volvió esta controversia parte de la política imperial y ayudó a fragmentar al imperio, esta división teológica, porque muchas iglesias, muchas regiones eran monofisitas. Se fragmentó el imperio y facilitó la invasión del Islam, porque no tenían en realidad una visión coherente de lo que creían después de esta controversia. Los que se pusieron en contra del credo de Calcedonia. Entonces, acabando aquí, resumiendo, quiero leer la parte del credo de Calcedonia que dice acerca de Cristo esto, que es uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito en dos naturalezas. Estas dos naturalezas existen sin confusión, ¿sí? Sin cambio, sin división, sin separación. Ahí se afirma que son unidas por la persona, pero no se influyen. Son unidas de tal forma que nunca se van a separar. No se dividen ya, pero no se confunden. La naturaleza divina no le presta a la naturaleza humana algo que no es humano, para hacerlo más de lo que es, sino que se relacionan y comparten en la persona, lo que suplen para que Cristo pueda ser nuestro. Entonces, hasta ahí llegamos a este tema. Tenemos una pregunta acá y es el siguiente. José nos dice que en la oración, cuando oramos al Señor, hay distinción si oramos a Jesús o oramos a Dios, teniendo en cuenta esta unión.
No, porque Jesús es Dios. Es decir, no hay problema si oramos diciendo Jesús o si oramos diciendo Dios. Sí, realmente no creo que hay problema. Ahora, los que quieren estudiar la oración y hacer pues todas las partes bíblicas, pues debemos, según algunos pasajes bíblicos, debemos dirigirnos a través de Jesús al Padre para hacer nuestras peticiones. Pero yo creo porque no, hay que reconocer que oramos a Dios y nuestro Dios es una Trinidad, son 3 personas. Podemos hacer oraciones al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios y Él tiene el poder de recibir oraciones y responder a ellas. Podemos orar a Cristo porque Cristo es Dios y Él tiene el poder de recibir y de suplir las cosas que le pedimos. Igual si oramos al Padre. Nosotros en nuestras iglesias aquí, en las que yo asisto, la iglesia donde yo asisto, siempre es una parte muy importante para ellos orar al Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, reconociendo eso en nuestras oraciones. Otra pregunta que se hace desde el WhatsApp y es la siguiente. ¿Una naturaleza entonces no afecta a la otra? Directamente no, sí. Como dijimos antes, la sangre de Cristo es sangre humana, no se vuelve sangre especial. Lo único que tiene distinto a nuestra sangre es que la sangre de Cristo que se derramó fue sangre inocente, que ninguna de nuestra sangre fue, pero fue sangre humana. Tuvo su tipo, el tipo de sangre. Si necesitamos una transfusión, se pudo haber hecho una transfusión, tal mismo, es igual. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en la situación del pecado, no es que Jesús haya sido afectado por su naturaleza divina para no pecar, sino que la diferencia es que la naturaleza humana nació sin naturaleza pecaminosa. Sí, no, su naturaleza humana no fue corrupta como la nuestra. Se dice comúnmente Jesús no pecó, era porque era 100% Dios. O como dice R.C. Sproul, verdadero Dios. O era verdadero Dios. Pero lo que entendemos es que Jesús no pecó, no porque necesariamente fuera Dios, sino porque pues él también tenía naturaleza humana, pero su naturaleza humana no era una naturaleza corrupta. Exacto. Y es la obediencia de Cristo imputada a nosotros que nos salva. También su obediencia pasiva en sufrir, pero su obediencia activa en vivir como un ser humano fiel. Porque alguien puede decir, bueno, entonces fue muy fácil que Jesús no pecara porque como era Dios. Sí, y eso, o sea, ahí ya no puede ser el sacerdote del que habla Hebreos, que fue tentado, ¿sí? No, él fue un ser humano y padeció como ser humano, y fue tentado como ser humano porque fue 100% un ser humano. Y en su humanidad no pecó. En su humanidad no pecó, exacto. No fue porque fuese divino que no pecó. Sí. Ese es el punto, ¿verdad? Sino que su humanidad no estaba contaminado con el pecado. Exacto. Exacto. Eso es lo que nos dice. Ahí hay mucha aclaración, porque siempre cuando la gente viene a decir, bueno, Jesús, pero ¿cómo no pudo pecar, Señor Jesús, si tuvo tentaciones? Entonces siempre, o lo que uno más escucha es, bueno, pues porque era Dios. Porque era Dios. Entonces estamos viendo que la naturaleza divina no tuvo la influencia en la naturaleza humana. Sí, no tuvo influencia directa. Exacto. Claro, se relacionan en la persona. Sí, se relacionan, pero no fue que la naturaleza humana, como decían los nestorianismos, haya potencializado la humana y por eso no haya pecado. El eutiquianismo. Perdón. Lo negaría, pero el eutiquianismo lo afirmaría. Exacto. Entonces es ese punto.
Hermano, creo que estamos bien ahí. Ok. Terminamos entonces esta parte. ¿Y qué tema vamos a hablar entonces el próximo lunes? Yo tengo aquí planeado, me gustaría, en vista de que vamos a empezar con la reforma, pues me da mucho pesar de que no hablemos de las edades medias, ¿sí? Porque nosotros como fanáticos reformados solo queremos hablar siempre ahí, pero las edades medias influyen mucho. Entonces lo que quiero hacer es brevemente hablar sobre los siglos, arrancando desde el siglo V, el quinto siglo, y tocar brevemente sobre cada siglo para llegar al siglo XVI y entrar más a fondo en la reforma. A mí me parece muy buena la idea, aunque digámoslo, pues lo que no me agrada tanto es tocarlo brevemente. Me gustaría estudiarlo más, pero Por ejemplo, Tomás de Aquino y todo eso, ¿no? en el momento no va a ser posible. Nos toca hacer un repaso, Sí. como una introducción a la reforma desde antes, ¿verdad? Ujú. Sí, Sí. listo. Pues Así. muy bien, hermano. Entonces ya saben, queridos hermanos oyentes, el hermano Joel sigue dando estas muy buenas enseñanzas y va a tocar entonces los siglos siguientes como una introducción para adentrarnos o meternos en los acontecimientos y doctrinas de la Reforma. Gracias, Joel, por su amabilidad, por ese trabajo y ese esfuerzo de comunicarnos todas estas enseñanzas a través de estos medios. De nada, y gracias por la oportunidad. Siempre es un gusto hacerlo. Entonces, hermanos, los esperamos el próximo lunes en Tertulia Teológica con el académico Joel Casarman. Que el Señor les bendiga.